Queridos hermanos, es un placer saludarles una vez más en el nombre del Señor. Me da mucho gusto estar delante de ustedes en esta hora y quiero decirles que hoy vamos a tratar de un tema que lo vamos a hacer a manera de continuación porque el sábado pasado dimos inicio a este estudio que lo titulamos Caminar con Dios. Hoy sería la parte número 2 y espero que sea la parte final. Quiero decirles, queridos hermanos, que visiten nuestro canal. Nosotros tenemos un canal para beneficio tal vez de los hermanos y hermanas que nos están visitando en esta mañana. Nosotros tenemos un canal en YouTube. El canal se llama El Fuerte Clamor. Usted entra allí a YouTube, coloca ahí en su barra de búsqueda El Fuerte Clamor y va a salir el predicador de la silueta negra. Allí usted encontrará algunos de los temas que hemos pasado o que hemos presentado en épocas anteriores aquí en nuestra iglesia. Sería muy bueno que usted entrara a esa página y se suscribiera a ella. ¿Por qué es importante que usted se suscriba? Porque al usted suscribirse al canal, usted va a recibir una notificación cada vez que se suba un video nuevo o un tema nuevo a su teléfono móvil o a su tableta, en fin, y así usted podrá escuchar o ver todos los temas o estudios que presentamos aquí en nuestra iglesia. Con el favor del Señor, muy pronto estaremos transmitiendo ya esta señal en vivo a través de live stream que le llaman, a través de YouTube. Así que oremos para que ese proyecto pueda ser una realidad, queridos hermanos, y así otras personas que tal vez no viven aquí en esta área, viven tal vez en otros países o en otros estados de esta gran nación de Norteamérica, nos puedan estar viendo en vivo y en directo. Eso es mi mayor anhelo para que este mensaje pueda cruzar fronteras, no solamente Tampa, sino que pueda llegar a otras ciudades, a otros estados y a otros países del mundo. Ese es nuestro objetivo como iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. Les invito, si son tan amables, de que abramos nuevamente nuestras Biblias en Génesis capítulo 5 y vamos a leer dos textos allí muy interesantes que ya el hermano que tuvo la lectura bíblica en el día de hoy tuvo la oportunidad de leerlos. Génesis capítulo 5, versículos 22 y versículo 24. Aquellos que siempre traen sus libretas, como la hermana Eunice, en fin, siéntanse libres de anotar cada uno de esos textos para que así ustedes puedan anotarlos. ¿Se le olvidó la libreta hoy? Ah, ok, no hay problema, está bien. Génesis capítulo 5, versículo 22. Dice, y caminó Enoc con Dios. Amén. Después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años? 300 años. Y engendró hijos e hijas. Versículo 24 de Génesis 5. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Voy a empezar leyendo un pensamiento del espíritu de profecía, muy importante. Este pensamiento se encuentra parcialmente en una matutina o en un devocional que quizá ustedes tienen en sus hogares, que se llama Desde el Corazón, la página 199. Pero esto está en la review, esto está en Signs of the Times, del 20 de febrero de 1879. Repito, Desde el Corazón, página 199, dice, por su separación del mundo y la dedicación de gran parte de su tiempo a la oración y a la comunión con Dios, les pregunto a ustedes, ¿tenemos tiempo nosotros para estar en comunión con Dios y para estar en oración? Amén. Ojalá que así sea. Enoc representa ¿a quién? Representa al pueblo leal de Dios en los últimos días que vivirá separado del mundo. O sea, ¿a quién representaba Enoc? ¿O a quién representa? A ustedes y a este servidor quien les habla. Porque nosotros somos el pueblo de Dios de los últimos días. Pero con una característica. ¿Cuál es? Que vamos a estar separados del mundo. Vivimos en el mundo, pero estamos separados del mundo.
Sigue diciendo, los hijos de Dios se separarán de las prácticas pecaminosas de los que los rodean y buscarán la pureza del pensamiento y la conformidad santa a la voluntad divina hasta que su imagen sea reflejada en ellos. Amén. Eso fue lo que le sucedió a Enoc. Por eso Dios se lo llevó al cielo. Como Enoc, se estarán preparando para ser trasladados al cielo. Yo les hago una pregunta, no tienen que contestármela. ¿Usted quiere ir al cielo? Amén. Si usted quiere ir al cielo, tiene que hacer una preparación. Yo tengo que hacer una preparación. Y para poder entrar a un lugar santo, donde no existe el pecado, que es el cielo, tenemos que estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entre tanto se esfuerzan por instruir y advertir al mundo, no se conformarán al espíritu y las costumbres de los incrédulos, sino que los condenarán por medio de su conversación santa y su ejemplo de piedad. Amén. Por eso es que el mundo nos va a ver como medio raros. ¿Por qué? Porque al nosotros relacionarnos con las personas del mundo o con el mundo, no vamos a participar de lo que ellos participan. No vamos a hablar como ellos hablan. Ustedes saben el término en inglés, el fit in. Nosotros no necesitamos como cristianos fit in. Los jóvenes en las escuelas a veces quieren ser parte del círculo, el fit in, para poder ser recibidos o para poder formar parte del club. Y hay veces que muchos jóvenes hacen cosas que no están correctas ante los ojos de Dios. Pero nosotros como cristianos no necesitamos de ese círculo, de formar parte de ese círculo. El Señor nos manda a separarnos completamente del pecado y de los pecadores. Y cuando yo hablo de separarnos de los pecadores, no quiere decir que nosotros nos vamos a ausentar del mundo y no hablarles de Cristo. No, me refiero a separarnos de los pecadores, a separarnos de los actos y de las costumbres y del tipo de vida que ellos profesan. No podemos ser parte de la vida de ellos. ¿Me entienden, hermanos? Podemos relacionarnos con ellos, podemos allegarnos a ellos como Cristo lo hacía, pero no podemos ser partícipes de lo que ellos hacen. De esa manera nos separamos de ellos. Un personaje muy importante en la Biblia, sin duda, es Enoc. Se habla muy poco de él. Se dice poco de este hombre, pero lo poco que se dice bastó para ser llevado por Dios vivo al cielo. Y es que no está en las muchas cosas que usted y yo hagamos, sino en qué cosas hagas y cómo las hagas. O sea, Dios no pide tal vez de ti que hagas muchas cosas, porque muchos de nosotros creemos que Dios espera que hagamos muchas cosas, pero no es tanto lo mucho que usted y yo podamos hacer, sino de la forma como lo hacemos y cómo lo hacemos. Enoc simplemente caminó con Dios. Parece fácil, pero nadie aparte de Elías se dice que Dios lo haya llevado al cielo vivo. ¿Qué significa caminar con Dios, queridos hermanos? Ya comenzamos a hablar de ese tema en el estudio pasado. Dice el libro de Hebreos, presten mucha atención. Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué fue Enoc llevado al cielo? Porque agradó ¿a quién? A Dios. ¿A quién estamos agradando nosotros, queridos hermanos? ¿A los hombres o a Dios?
La palabra Enoch en hebreo es Chanok. ¿Y saben lo que significa ese nombre en hebreo, Enoch? Significa dedicado. Eso significa que Jared, que era el padre de Enoch, tenía claro lo que deseaba para su hijo y lo educó de tal forma que Enoch fue dedicado todos los días de su vida. ¿Cuántos años vivió Enoch? 365 años. Dice el libro de Génesis, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Los primeros 65 años de la vida de Enoch engendra a Matusalén. Luego caminó Enoch con Dios 300 años. O sea que un total de 365 años caminando con Dios. ¿Se acuerdan la palabra caminar con Dios en hebreo? Los que estuvimos aquí el sábado pasado. Halak. Los que toman nota. Halak. ¿Qué significa? Nuevamente hago la pregunta para que meditemos por favor el resto de este mensaje de hoy en esta pregunta. ¿Qué significa caminar con Dios? Halak, lo que hizo precisamente Enoch. Vamos a tocar algunos puntos brevemente. El número 1, caminar con Dios significa conocerlo a Él. Usted y yo podemos conocer a Dios teóricamente, pero lo conocemos como lo conocía Enoch. Lo conocemos como lo conocía Abraham, que cuando Dios le dijo, ve al monte Moria y sacrifica a tu hijo, tu único hijo, en sacrificio, en holocausto, porque Abraham se levantó tempranito al otro día, preparó el asno, preparó la leña y preparó a su hijo Isaac junto con algunos de sus siervos. Escuchen bien, queridos hermanos y hermanas. Usted no puede caminar con un extraño. ¿Estamos de acuerdo? ¿O sí? Si desea caminar con alguien, debe conocerlo. ¿Conoce usted a Dios? Esas son preguntas para que meditemos. Si no lo conoce, no espere caminar con Dios entonces. Imagínense si viene alguien que apenas usted lo conoce de vista. Tal vez usted está en un parque y le pide que camine con esa persona. Le aseguro que usted no lo haría. Conocer a Dios es un estilo de vida sincero, de verdad y en fe. Amén. Vayamos a Filipenses capítulo 3. Acompañen por favor el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Está el primer paso. Caminar con Dios significa conocerlo a Él. Amén. Filipenses 3, 8 dice, y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida. Él prefirió perder todo, hermanos. Todo lo que él tenía. Su cargo, él tenía un cargo muy alto en la nación judía, era miembro del Sanedrín judaico. Él dijo, estoy dispuesto a perderlo todo por la excelencia de ¿qué? ¿De qué, hermanos? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Pablo estuvo dispuesto a perderlo todo. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que Pablo aprendió a conocer a Jesús? Si nosotros queremos saberlo, si aprendió o no a conocer a Jesús, leamos Gálatas 3:20. Ese texto lo conocemos hasta de memoria. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Juan capítulo 17, miren las palabras de Jesús. Jesús dijo estas palabras contenidas
en la oración por sus discípulos en Juan capítulo 17 y leo el versículo 3. Todos conocemos estas palabras. Juan 17, versículo 3. Noten cómo dice. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo, a quien has enviado. Enoc conoció a Dios, por eso Dios se lo llevó al cielo. La petición de Jesús para nosotros hoy como iglesia es que aprendamos a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro Salvador. ¿A través de qué lo vamos a conocer? ¿A través de qué usted conoce a una persona? Yo he aprendido a conocer a mi esposa y ella me ha aprendido a conocer a mí. Y ella a veces me lo dice en la casa. Esto no es un secreto, Griselda, no te preocupes. Ella, ¿sabe qué me dice a veces mi esposa cuando estamos hablando? Me dice, nadie te conoce mejor que yo. ¿Por qué? Porque yo vivo con ella, duermo con ella, pasamos las 24 horas del día prácticamente juntos, casi siempre estamos juntos, cuando salimos de viaje siempre estamos juntos. Y entonces ese conocimiento se ha desarrollado en base de una ¿qué? De una relación entre ella y este servidor quien les habla. Para nosotros poder conocer al verdadero Dios y a Cristo, el Salvador del mundo, tenemos que tener una relación con Él. Amén. A través de este libro, a través de su palabra. Cuando nosotros descuidamos la lectura y el estudio diario, no de vez en cuando, no los sábados, diario de su palabra, hermanos, nosotros si lo descuidamos, nunca vamos a aprender a conocer a Jesús. Y para poder caminar con Él, tenemos que conocerlo. Usted no va a caminar con un extraño. Mire lo que dijo el profeta Jeremías, presten atención a estos textos. Así dice Jehová, o así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice ¿quién? Jehová. Cuando ustedes y yo, hermanos, conocemos a Jehová, conocemos a Cristo Jesús, sabemos que nunca estamos solos, que nunca vamos a ser desamparados, que cuando seamos probados, cuando estemos pasando por una prueba, vamos a saber que Cristo Jesús está a nuestro lado. Amén. Vamos a saber de que Jehová no nos va a dejar desamparados. Porque hemos aprendido a conocer al Dios Todopoderoso y Eterno. Amén. Caminar con Dios, número 2, significa estar de acuerdo con Él. Si usted desea caminar con alguien, debe estar de acuerdo con ese alguien. ¿Estamos de acuerdo? Si usted desea caminar con Dios, entonces tiene que estar de acuerdo con Él. Debe estar dispuesto a ir donde Él desee que usted vaya. Eso se llama voluntad. Seguir sus consejos, seguir sus pisadas. En este punto muchos se desaniman. ¿Por qué? Pues notan que caminar con Dios es difícil. No están dispuestos a caminar según la voluntad de Dios. Prefieren seguir sus caminos. Caminar con Dios implica estar de acuerdo con Él. ¿Saben que la Biblia dice eso? Así es. Amós 3:3, ¿qué dice, queridos hermanos? Ustedes han leído ese texto muchas veces. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo poder decir yo que estoy caminando con Dios cuando no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Cuando no estoy haciendo su voluntad. Entonces no puedo decir que estoy caminando con Dios.
¿Por qué? Porque el caminar con Dios implica estar de acuerdo con Él en algunas cosas. ¿En qué, hermanos? En todo lo que Dios me pide en su palabra. Aunque esto tenga que ser un gran sacrificio, el apóstol Pablo lo dijo, lo acabamos de leer en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pablo pudo decir, yo lo he perdido todo por seguir a Cristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a perder todo? Un trabajo si es posible, la casa si es posible, cualquier riqueza material si es posible, por seguir a Jesús. Amén. Pablo lo hizo. Pero nosotros decimos que estamos caminando con Jesús. Y no es así, hermanos. Tristemente. En muchos casos no es así. Acompáñenme en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Miren las palabras de Jesús. Recuerda el punto número 2. Caminar con Dios significa estar de acuerdo con Él. No en algunas cosas. En todo. Mateo capítulo 15. Versículo 8 y 9 primeramente. Mateo 15, versículo 8, dice el Señor, estas son palabras de Jesús. Este pueblo, ¿de cuál pueblo estaba hablando Jesús? El pueblo profeso de Dios, o sea, la iglesia judía. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está cerca de mí. Lejos de mí. Si usted, a veces me falla la vista, el hermano Freddy está viendo mejor que yo ahora, pero si me falla la vista ustedes me corrigen. Mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9, noten cómo dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombres. ¿Qué estaba enseñando el pueblo de Israel, el pueblo judío, la iglesia judía? ¿Mandamiento de qué? De hombres. Versículo 13. Noten cómo dice. El versículo 13 de Mateo 15. Palabras fuertes que vamos a leer a continuación. Pero respondiendo él dijo, o sea Jesús, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será ¿qué? Desarraigada o arrancada, en otras palabras. Ay, esto es bien serio, querida iglesia. Porque si nosotros no somos plantas, nosotros vamos a ser desarraigados o arrancados. Versículo 14, noten, hablando de esa nación judía que decía que lo honraba de labios solamente. Miren lo que les dijo Jesús a los discípulos. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara el ciego, ambos caerán ¿dónde? En el hoyo. Cristo le dijo a los discípulos, dejadlos. ¿Quiénes eran los que ellos debían de dejar? ¿Quiénes? Los que decían ser el pueblo de Dios. Los que pretendían ser la nación judía. Saben que esa palabra, yo sé que usted ha leído esos textos muchas veces. Y yo quise consultar esa palabra, dejadlos, en el diccionario griego. La palabra de Mateo 15, versículo 14. Y esa palabra en griego es afiemi. Y mire lo que significa, hermanos. Afiemi significa despedir a, dejarlo ir, abandonar a, renunciar a, salir de, oigan bien, apartarse de alguien y dejarlo. O sea, aparentemente Cristo le está diciendo a sus discípulos, de acuerdo a ese texto de Mateo 15, versículo 14, que se separen o que se aparten ¿de quiénes? De aquellos que no estaban ¿qué? Caminando de acuerdo a la enseñanza de Jesús. ¿Quiénes eran esos?
por supuesto, la nación judía, en este caso el Sanedrín judaico. La razón por la que Jesús se apartó, queridos hermanos, de los líderes judíos es porque ellos no recibieron el mensaje de la verdad que Cristo había venido a traer. Al contrario, se ofendieron con dicho mensaje. ¿Sabían ustedes que ellos se ofendieron? Los judíos o los líderes de la nación judía se ofendieron. Lo dice el versículo 12 de Mateo 15. Noten cómo dice. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, o sea, Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Si nosotros queremos caminar con Cristo Jesús, debemos estar de acuerdo con Jesús en todo lo que dice su palabra. Queridos hermanos, esto va a sonar un poquito fuerte para ustedes, pero eso lo estamos leyendo en la Escritura y lo vamos a leer del Espíritu de Profecía. El caminar con Jesús y estar de acuerdo con Él en todo lo que dice la palabra del Señor implica separarnos de aquellos que están en contra de este mensaje. Mire lo que dice la sierva del Señor, deseado de toda la gente, la página 198. Dice, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo. ¿Qué había rechazado el Sanedrín? El mensaje de Cristo, y procuraba su muerte. Por lo tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, número 1, de los sacerdotes, número 2, del templo, número 3, de los dirigentes religiosos, número 4, y finalmente de la gente que había sido instruida en la ley. Y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Esto es una cita contundente. Si nosotros queremos caminar con Jesús, debemos estar de acuerdo con el mensaje que el Señor nos ha dado. Muchos han rechazado este mensaje, hermanos. Y Jesús nos dice en esta hora, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Cuál era la doctrina de Cristo versus la doctrina de los fariseos? Acompáñenme un segundito en Marcos 1:22. Marcos capítulo 1, versículo 22. Noten cómo dice la Escritura. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo había traído un mensaje a esta tierra y la gente se admiraba de esa doctrina, de ese mensaje, porque nunca lo habían escuchado de sus líderes religiosos. Juan capítulo 7, versículo 16 nos dice algo muy interesante. Juan capítulo 7, versículo 16, noten lo que dice. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De dónde venía la doctrina que Cristo había venido a traer? ¿De Dios? ¿De dónde? Del cielo. De su Padre. Yo les hago una pregunta, querida iglesia. El mensaje de los 3 ángeles viene ¿de dónde? Del cielo. Y no es una invención humana. Pero los líderes de la nación judía estaban en contra de esa doctrina que Cristo había venido a traer. Noten lo que Jesús dijo. Estas palabras Jesús dijo lo siguiente. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, o sea, los discípulos, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:12. O sea, habían 2 mensajes
que estaban corriendo paralelamente en los días de Jesús. La doctrina que Cristo había venido a traer, que venía directamente del cielo, y la doctrina de los escribas, de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál de las dos doctrinas era la verdadera? Dígame, por favor. ¿Cuál tenía el mensaje verdadero? ¿Cristo o los líderes religiosos de la nación judía? Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús dijo, yo no puedo andar con ellos. ¿Sabe por qué Cristo no andó con los líderes de la nación judía? Porque los líderes de la nación judía no estaban de acuerdo con él. Habían rechazado la doctrina de Jesús. Por eso Jesús les dijo, dejadlos. Y esa palabra en griego significa apártense de ellos. ¿Ustedes han oído la palabra intransigente? ¿Han oído ese término alguna vez? ¿Ah? Esa palabra intransigente significa que no transige. Y la palabra transigir, oiga lo que dice el diccionario, es consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero. O sea, si usted cree que algo no está de acuerdo a la palabra de Dios, pero usted lo consiente, usted es un transigente, no un intransigente. ¿Con qué propósito muchas personas hacen eso? Para a fin de acabar una diferencia, para que haya paz en la iglesia. No. Vamos a estar de acuerdo con el hermano, aunque no tiene toda la verdad, pero hay que estar de acuerdo con él para que haya paz y armonía en la iglesia. No, hermanos. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino que espada. Y la espada, hermanos, ¿es qué cosa? La palabra de Dios. La espada de doble filo, que corta y divide. Y si nosotros nos tildan de intransigentes por causa del evangelio, pues que seamos intransigentes. Porque Jesús fue intransigente. Nosotros no podemos caminar con una persona que no cree en lo mismo que usted y yo creemos. No podemos caminar con una persona que ha rechazado esta verdad, que ha rechazado este mensaje, hermanos. Eso es bíblico. Caminar con Dios, número 3, significa estar en comunión con Él. No podemos imaginar a dos personas, oigan bien, usted no puede imaginar a dos personas caminando en la misma dirección, pero sin comunicación. No hay forma. La caminata sería triste y aburrida. Caminar con Dios, querida iglesia, implica estar en comunión con Él. Amén. Diariamente. Esto es sencillamente a través de ¿qué? De la oración. La sierva del Señor dijo en una hermosa cita del Camino a Cristo, la página 92, dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Ustedes saben que Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿verdad? No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Camino a Cristo, página 92. Para caminar con Dios debemos comunicarnos con Él a través de la oración. Todos los días, a cada momento durante la caminata. Por ello que es necesario conocerlo y estar de acuerdo a dónde ir con Él. Jesús dijo las siguientes palabras contenidas en Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús fue nuestro ejemplo en la oración. En Lucas capítulo 6, versículo 12, nos dice, en aquellos días Él fue al monte a orar, o sea Jesús.
y pasó la noche orando a Dios. ¿Pasamos nosotros la noche orando? ¿Cuánto nos falta, verdad, queridos hermanos, para poder caminar con Jesús? No tenemos tiempo para la oración, tal vez, porque estamos demasiado ocupados. Mucho trabajo, poca oración. Mucho trabajo, poco estudio de la palabra de Dios. Número 4, caminar con Dios significa confiar en Él. Un aspecto que resalta en la vida de Enoc, según el apóstol Pablo, en Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice que Enoc confió en Dios. O sea, tuvo fe, dependió de Él. Como un niño confía y depende de sus padres. Cuando usted, querido hermano y hermana que me escucha, camina con alguien, por supuesto, tiene que confiar en esa persona. De allí la importancia de conocerlo, de saber quién es esa persona. Y de esa misma manera, nosotros al caminar con Dios, lo conocemos y sabemos quién es Él. Sabemos que en los momentos más difíciles de la vida, Dios nunca nos va a fallar. Amén. Eso es aprender a conocer a Dios. Sabemos que en las pruebas más grandes por las cuales nosotros pasemos, el Señor estará con nosotros. Sabemos que la necesidad más grande por la cual nosotros podemos estar pasando, sabemos, si lo aprendemos a conocer a Él, vamos a saber que Dios va a proveer por cada necesidad que nosotros tengamos. Eso es saber conocer a Dios. Eso significa confiar en Él. Número 5, caminar con Dios significa agradarle a Él. Enoc confió, como ya dijimos, en Dios 365 años. Cada día confió en Dios y eso agradó a Dios, pues el siguiente verso del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 16, ¿qué dice? El versículo 6, ¿qué dice? Pero sin fe es que es imposible agradar a Dios. Fue por su fe, por su confianza, su dependencia diaria, por 365 años que Dios se agradó de Enoc y finalmente decidió llevarlo al cielo. Dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 2, página 431, las siguientes palabras. Es imposible agradar a Dios sin ejercer una fe genuina y santificadora. Cortas palabras, pero muy importantes. La vida cristiana tiene que ver con una vida de fe. Y fe es dependencia total de Dios. Ustedes y este servidor quien les habla, no podemos caminar con alguien en quien no confiamos. Eso se entiende. Enoc estaba seguro de que Dios lo llevaría a un lugar seguro. Podríamos preguntarnos o hacernos esta pregunta: ¿por qué Dios se llevó a Enoc con él? La respuesta más sencilla sería: porque Enoc caminó con Dios todos los días del año por 365 días o por 365 años. Y eso agradó a Dios y fue por eso que Dios se lo llevó. ¿Quisieras tú, querido hermano y hermana que me escuchas, ir al cielo y morar con Jesús? Amén. Ya sabemos qué hacer entonces. Debemos caminar con Dios. Y caminar con Dios implica conocerlo personalmente, estar de acuerdo con Él, comunicarse con Él, confiar en Él y finalmente agradarle a Él. Voy a ir terminando con algunos textos bíblicos. Los que caminan en el camino recto verán algún día a Jehová. Vayamos al libro de los Salmos. Acompáñenme por favor, Salmo 101.
Salmo 101. Miren qué hermoso salmo, lo que vamos a leer ahí a continuación. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré, esto es Jehová hablando, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. ¿Para que estén con quién? Conmigo, o sea, con Dios. El que ande o el que camine en el camino de la perfección, este me servirá. Ahí está la palabra halak, la misma palabra de Génesis 5, 22 y 24. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El Señor sabe si usted y yo estamos caminando en sus caminos. Él sabe si usted y yo estamos siéndole fieles a Él. Proverbios 10, versículo 9, ¿qué nos dice? Proverbios capítulo 10, versículo 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahí está nuevamente la palabra halak, la palabra que aparece en Génesis, cuando dice caminó Enoc con Dios. Dice Proverbios 10:9, el que camina, o sea, halak, en integridad, anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Por qué ustedes y yo tendemos a desanimarnos fácilmente con la pequeña prueba que Dios nos ponga en el camino? ¿Por qué? Porque simplemente no estamos caminando en integridad para con Dios. Si usted y yo estamos caminando o caminamos en integridad, vamos a estar siempre confiados en que Dios nunca nos va a fallar. Proverbios allí mismo, pero el capítulo 28, mire lo que dice el versículo 18. Proverbios 28 y el versículo 18, la misma palabra halak. El que en integridad camina, ¿será qué? Salvo. Mas el de perversos caminos caerá en alguno. La clave está en la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros caminando en esta mañana en integridad para con el Señor? El Señor nos hace un llamado en esta mañana. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace? Él desea que tú y yo caminemos con Él. ¿Por qué? Porque recuerden que lo leímos al principio. Enoc representa a aquellos que van a estar en esta tierra en el tiempo del fin y que van a ser trasladados al reino de los cielos cuando Cristo venga por segunda vez. El salmista David dijo las siguientes palabras. Escuchen estos textos para terminar. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afianza mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86, del versículo 11. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios en esta mañana? Que nos enseñe su camino para caminar en su verdad. ¿Cuántos hoy que nosotros tal vez conocemos o conocimos en el pasado, que ya no están caminando en esta verdad? Qué triste, ¿verdad? Hay que orar por esos hermanos. Se han apartado de esta verdad. Por eso tenemos que pedirle al Señor cada día que nos ayude a caminar en su verdad. El sabio Salomón dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, o sea, Dios. Es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios 2:7. ¿Sobre quién es escudo Jehová? Sobre los que caminan rectamente. Por eso nosotros no tenemos que temer
de las pruebas que han de sobrevenirnos. Porque si ustedes y yo estamos caminando rectamente delante de los ojos de Jehová, Jehová va a ser nuestro escudo. Abunda el sabio Salomón: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Proverbios capítulo 14 y el versículo 2. Usted sabe que Jesús camina con muchos de nosotros, pero a veces por nuestra falta de fe nosotros no lo vemos. ¿Saben por qué fallamos muchas veces? Porque no hemos aprendido a desarrollar una relación con Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminaba en camino de Emaús con dos de sus discípulos? Dice que iban dos de ellos en camino de un día a una aldea que se llama Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Fíjense bien, dos hombres iban caminando con Jesús y no se habían dado cuenta de que Jesús estaba caminando con ellos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Nosotros, por nuestra falta de fe, por quejarnos, por murmurar, perdemos nuestra ¿qué? Nuestra comunión con Dios. Y nos olvidamos de que Jesús está caminando con nosotros. Tristemente. Mire lo que abunda la sierva del Señor. Aquellos que tienen la Biblia de estudios. En el comentario de Lucas 24, 15 y 16, hablando de este caso de camino a Emaús de estos dos discípulos. Dice ahí: este poderoso vencedor de la muerte, o sea Cristo, que había llegado hasta las mismas profundidades de la aflicción humana para rescatar a un mundo perdido, emprendió la humilde tarea de caminar hacia Emaús con los dos discípulos para enseñarles y consolarlos. De esta manera siempre se identifica con los suyos que sufren y están confundidos. Oye bien, querido hermano y hermana, cuando tú estés confundido, cuando tú estés sufriendo, cuando te sientas triste, recuerda que Jesús está a tu lado caminando contigo. He aquí que Jesús está con nosotros para suavizar el camino en nuestros pasos más difíciles. Es el mismo Hijo del Hombre, con la misma simpatía y el mismo amor que tuvo antes de que pasara por la tumba y ascendiera a su Padre. El mismo Salvador que caminó con esos dos discípulos quiere caminar contigo hoy. Pero a veces por nuestra falta de fe no lo vemos, queridos hermanos. Así como esos dos discípulos en camino de Emaús. Jehová te hace un llamado a ti, querida iglesia, en esta mañana. El llamado está contenido en 2 de Crónicas 34, 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Quieres tú hacer un pacto con Jehová en esta mañana? ¿Cuál fue el pacto de este rey? Contenido en 2 de Crónicas 34, 31. El pacto de este rey que él hizo era el de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. Mi hermano, mi hermana, yo no puedo decir con ciencia cierta que usted no está caminando con Dios, porque yo no conozco su corazón. Solo el Señor lo conoce. Pero si este mensaje que usted ha escuchado ahora
le ha servido de exhortación. Y si tal vez usted o yo nos hemos apartado del camino, nos hemos apartado de caminar con Cristo, pidámosle al Señor en esta hora que nos ayude a volver a caminar con Él. Él quiere caminar con usted. ¿Por qué? Porque en el cielo usted no va a estar solo. En el cielo usted va a estar con Cristo por toda la eternidad. Usted sabe que una de las características de los 144,000, ¿cuál es? Apocalipsis 14. ¿Cuál es? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Y si usted lee el comentario ahí en la Biblia de Estudios de ese versículo, dice la sierva del Señor que los que aprenden a caminar, los que van a caminar con Cristo en el cielo, tienen que aprender a haber caminado con Él en la tierra, hermanos. Ya es hora de que aprendamos a caminar con Jesús. Ya es hora de que aprendamos a confiar en ese compañero que es Cristo Jesús. Ya es tiempo, hermanos, de que creamos de que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y que es un Salvador personal, no es un Salvador ficticio. Es personal y está dispuesto a proveer por todas nuestras necesidades y darnos la victoria sobre todos nuestros pecados. Que Dios nos ayude en esta hora y que el Señor nos dé la fuerza para caminar con Él. Todos aquellos que puedan arrodillarse conmigo, si son tan amables, vamos a ir de rodillas para ser despedidos en oración. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la amistad de Jesús para con nosotros. Gracias Señor porque Jesús es un amigo fiel. Es nuestro amigo que quiere llevarnos siempre por un camino recto. Pero nosotros no hemos aprendido a confiar en ese gran amigo que se llama Cristo Jesús. Nos hemos apartado del camino de la obediencia a tu palabra y a tus mandamientos, Señor. En esta hora, Padre Celestial, yo oro por esta iglesia. Oro por cada miembro aquí presente en esta mañana. Padre, si nos hemos desviado del camino, si nos hemos apartado de la compañía de Jesús, le suplico de todo corazón de que usted nos perdone, Señor, y nos ayude a volver nuevamente a hacer un pacto con usted en esta mañana. El pacto de andar o de caminar en sus sendas, en sus caminos, de obedecer su palabra y sus mandamientos. Padre Celestial, muchos de nuestros hermanos que antes militaban en esta iglesia ya no están. Se han apartado del camino recto, del camino de la obediencia. Oramos por ellos, Padre Celestial. Oramos por ellos para que algún día el Espíritu de Dios toque sus corazones, para que vuelvan nuevamente al camino de la obediencia, al camino recto, Señor, que usted nos ha trazado. Mientras tanto, Padre, le pedimos que usted nos ayude a mantenernos firmes y fieles en este mensaje que usted nos ha dado la oportunidad de conocer en este tiempo del fin. Nos dé el poder de su Santo Espíritu para poder caminar con Jesús y para ser dignos de algún día estar en las mansiones celestiales. Amén. Si hay algún hermano o hermana en esta mañana que ha venido con alguna prueba, alguna tribulación, algún dolor, oramos por ellos, Señor, usted los conoce. Si hay algún hermano o hermana que aquí no está presente, que no está porque tal vez, Señor, las circunstancias no le permitieron estar, o tal vez porque está enfermo, oramos por ese hermano y hermana también en esta mañana. Tenga misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Oramos también por los alimentos que hemos de compartir juntos. Bendígalos, Señor, y que nunca nos falten. Lo rogamos y lo pedimos y le damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.